¿Por qué Manstein es siempre considerado el mejor general estratega, o llamémoslo como quiera, de Alemania? Porque es que si empezamos a ver un poco su trayectoria, que ahora entraremos en ella, pues es que este tío estuvo metido en todos los fregados y estuvo metido también en las campañas más importantes, en las más difíciles, en las más desesperadas, y bueno, pues estuvo eh, luchando, llevando el mayor peso de la guerra, del frente oriental, en todo el sector sur, desde la derrota de Stalingrado hasta su intento de liberación, hasta ya, pues eso, mediados de 1944. ¿Por qué consideras tú que Manstein se le considera el mejor? Porque mariscales y generales en el ejército alemán hay muchísimos. Sin embargo, siempre se destaca él. Sí, sí, ese es el mejor, el mayor genio operacional de la Wehrmacht. Eso sin ninguna duda, además admitido por, por sus compañeros, ni más ni menos, ¿no? Que además le tenía una envidia terrible, ¿eh? Tenía partidarios y tenía refractarios. Yo qué sé, cito, Keitel no lo tragaba. Brauchitsch y Halder no lo tragaban. Y en cambio había otros, por ejemplo, que lo consideraban, hasta Guderian, de hecho, lo consideraba el mejor comandante operacional. Eh, Antes me gustaría aclarar Sí. una cuestión de niveles, en niveles, digamos, de la práctica militar, lo que sería táctica, operacional y estratégica. Eh, digamos, el arte militar moderno tiene estos tres niveles, por una sencilla razón, y es que en un momento determinado, debido al crecimiento inmenso de los ejércitos y a la capacidad de movimiento de los ejércitos, es decir, al hecho de que sea posible muchas maniobras y sostener muchas maniobras, pero al mismo tiempo hay todo este problema de mover grandes masas de hombres, etcétera, etcétera. O sea, en pocas palabras, la guerra moderna genera una dimensión intermedia, y en esto los primeros en darse cuenta son los soviéticos, en los años 30, que ellos le ponen el nombre además, que es la dimensión operacional. La dimensión operacional está entre la táctica y la estrategia. La, por decirlo, por explicarlo de manera muy sencilla, Hitler dice, quiero invadir Polonia, estrategia. El sargento Hans Zimmer, digamos, ataca una trinchera polaca, mueve una escuadra por aquí, mueve una escuadra por allá, pone la MG aquí, en fin, lo que sea, ¿no? Lanzan granadas antes de tal, táctica. Y en la dimensión de en medio es la dimensión en la que se encargan los generales, que es aquella de cómo conseguir lo que quiere Hitler con lo que con los Hans Zimmers que tenemos, ¿no? Esa dimensión de en medio operacional, que es la dimensión de las operaciones, por decirlo así, es la que implica el movimiento de los ejércitos para conseguir de alguna manera, bueno, vencer al enemigo, digamos, ¿no? Cada ejército tiene su doctrina operacional, incluso hay algunos que no la tienen, de hecho, y además es como la marca de fábrica de cada ejército. Es decir, una doctrina operacional no es como un traje, no te lo puedes quitar y poner y te gusta otro, y dices, ahora me gusta el de los alemanes, ahora me gusta el de los rusos o el de los americanos. Eh, tiene una tradición detrás, tiene una enseñanza, ¿no? En las academias militares hay que enseñar esa doctrina, sea equivocada o no, pero como tiene lo que digo, ¿no? Una tradición. La tradición militar operacional alemana está basada en la guerra de maniobra, una guerra agresiva de maniobra, en la que desde Federico el Grande lo que se piensa es, puesto que Alemania, voy a dar todo este rodeo para explicar el carácter de Manstein, ¿eh? Como Alemania es una potencia de mediano tamaño que está situada en el centro de Europa y normalmente estará asediada por potencias más grandes o coaliciones más grandes, Francia, Rusia, Austria, Gran Bretaña, etcétera. Federico el Grande pide guerras breves y a ser posible fuera de Prusia para que no quedara arruinados, digamos, ¿no? Y breves. Y la única manera de vencer al enemigo antes de que esta coalición, que es superior numéricamente, industrialmente, económicamente, pueda armar un cerco alrededor de Prusia y asfixiarla por el mismo peso, digamos, es vencer rápidamente en una batalla o dos, digamos, dos batallas decisivas. Por lo tanto, por eso los alemanes, haciendo de la necesidad virtud,
para entendernos, propugnan esta guerra agresiva, rápida, para vencer al enemigo antes de que se organice, de alguna manera. O si hay una coalición, vencer a un enemigo y luego a otro seguidamente. Esto seguramente le suena a todos los oyentes. El plan Schlieffen, pactar con Stalin para poder rápidamente destruir a Polonia y luego volverse hacia el oeste contra Francia e Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En el caso de Hitler. Y Manstein es un general imbuido por esta concepción. Es decir, hasta su cese en marzo del 44, aquí hago un spoiler, continúa fiel a la tradición de la guerra móvil, de la batalla decisiva, y de hecho todas sus victorias son victorias basadas en la agresividad más absoluta, la asunción de riesgos total. Por ejemplo, él mismo retrata al jefe de Estado Mayor, Franz Halder, y a él, ¿no? Digamos, se compara, ¿no? Entonces él habla de que Halder, como todos los oficiales de Estado Mayor bávaros, es muy meticuloso, toma muchas precauciones, lo consulta con la almohada, lo consulta con sus oficiales y tal. Mientras que él, Manstein, es un poco como Napoleón, toma una decisión rápida y la ejecuta pasando completamente de todos los riesgos y asumiendo todos los riesgos, dejando un flanco descubierto para que los soviéticos piquen en aquel lado mientras él los envuelve por otro lado, etcétera, etcétera. Esto funciona hasta que funciona. Ahora veremos más o menos en detalle algunas batallas. Funciona hasta que funciona y luego ya no funciona. Eso ya. Sí. Por un lado, esto es muy brillante operacionalmente, pero por otro lado deja entrever una cierta ingenuidad en Manstein y una cierta falta de comprensión en Manstein de los aspectos globales de la guerra. La logística, la situación política, en la de que Hitler, los compromisos que tiene con otros aliados, etcétera, etcétera. Pero eso no es solo característico de Manstein, es también una de las marcas de fábrica del cuerpo de oficiales alemanes. El hecho de que sus enseñanzas se circunscribían estrictamente a los aspectos puramente militares. No tenían en cuenta ni economía, ni nada de esto, ¿no? Eso, quiero decir, no es solo característico de Manstein. Pero por hacer una breve comparación, sin salirnos del tema, podríamos comparar, por ejemplo, me refiero a su forma de organizar sus divisiones y de llevar su ejército operacionalmente. ¿Se podría comparar Manstein con Rommel, por ejemplo, que siempre se ha dicho que Rommel era que realmente no debería de haber sido nunca mariscal, que únicamente era buen comandante de división, pero no de grupo de ejército? ¿Lo podrías comparar mínimamente? No tiene comparación. Es decir, es como si fuera... O sea, es eso, es un buen general de división, también muy atrevido, pero no tiene comparación. No tiene ni comparación. Es decir, Manstein dirige en un momento determinado pues el contingente más grande del ejército del Este, 1,5 millones de hombres. Rommel hubiera sido incapaz. O sea, solo a nivel de Manstein, a nivel, digamos, de las fuerzas acumuladas. En la Segunda Guerra Mundial solo se puede comparar a Manstein con Zhukov y con Montgomery. No hay otros. Bueno, Model también tuvo el mando de inmensas fuerzas después de relevar a Manstein, pero es un comandante completamente diferente. Sí. Y el momento de la guerra es otro, completamente diferente. Sí, digamos que yo, ya para terminar, ya empezamos por el principio, que Manstein también, aparte de esto, era un general, pero no era un general tampoco de primera línea, era un poco más de planificar mapas y demás, ¿no? Luego a lo mejor otro general más o mariscal que lo llegó a ser como Rommel, sí que era gente más pues, de primera línea, de combate directo, pero Sí. Manstein era un tío, ¿no? Que siempre estaba a retaguardia, que no más de ese perfil. Sí, bueno, claro, es que además las dimensiones de sus fuerzas eran impresionantes. Es decir, en un momento determinado dirige un frente de 700 kilómetros. Entonces, claro, si vas a ver a no sé quién,
pues no le gustaba nada el papeleo, ¿eh? No, en ese sentido no, pero claro, por las mismas necesidades, digamos, el marco de la guerra era obligatorio que se quedara, digamos, en el tren personal o en sus cuarteles generales, etcétera, etcétera. Mientras que Rommel sí se podía desplazar de un sitio a otro para que le hicieran fotos, ¿no? Porque era muy, como dijimos en un podcast que era un poco instagramer, ¿no? Rommel, de él mismo, ¿no? Pero claro, Rommel, las fuerzas que tenía Rommel eran mínimas, de hecho, ¿no? Rommel también madura, militarmente en un momento determinado y ya no se aventura tanto. De todas maneras, hay que pensar que toda esta gente, que ya eran hombres mayores, quedan cascadísimos, cascadísimos, o sea, Rommel... Sí, desgasta mucho la guerra, desgasta muchísimo. Quedan cascadísimos, o sea, por ejemplo, Manstein cuando es cesado por Hitler, pues ya es que de hecho tiene que operarse del ojo derecho porque lo tiene fatal, ¿no? Y Rommel tenía ya no sabía cuántas cosas tenía, porque estaba enfermo de disentería, del hígado, terrible, terrible, es terrible. Sí.